Buenas noches. Dios los bendiga en este día. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios y quiero que estén muy atentos porque esta palabra será de mucha bendición en su vida y en su hogar. Para ello quiero que leamos el libro de Marcos, libro de San Marcos en el capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así la preciosa palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Dice el versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Dejémoslo hasta ahí. Mis amados hermanos y amigos, aquí en esta palabra hay muchas cosas por resaltar, pero yo quiero sacar algunas de ahí. Y lo primero que vemos en el versículo 1 es que eh, dice que entonces Jesús, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Acá lo primero que vemos es que se escuchó que Jesús estaba en casa. O sea, escucharon de que Jesús estaba en casa y que Jesús predicaba la palabra de Dios. Pero lo que más quiero resaltar es que dice el versículo 3: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Trajeron a Jesús un paralítico que era cargado por cuatro. Entonces, lo primero que vemos es que estos cuatro oyen de que Jesús estaba predicando la palabra de Dios en su casa. Pero cuando ellos llegan a esa casa, la sorpresa es que no podían ingresar, porque la entrada estaba sellada por la multitud. Pero lo que más me sorprende es que estos cuatro no se quedan ahí o no se desaniman pensando en si se devuelven o después lo llevan o pensando en otra oportunidad. Lo que más me llama la atención y quiero resaltar es que ellos persisten. Ellos buscan maneras de acercarse a Jesús. Y una manera y la manera en la que ellos encuentran es que se suben al techo y rompen el techo arriba y bajan el paralítico que va posiblemente en una camilla o envuelto en una sábana o en una hamaca, qué sé yo, pero imagínese usted la escena de ellos. Me imagino que subieron por una escalera para llegar al techo. Y dice que descubren el techo. Para descubrir el techo, me imagino que allá en el pueblo de Israel, los techos eh, probablemente eran de tejas también, pero para llegar a la teja tienen que quitar quién sabe qué y tirarlo a los lados, ¿cierto? Y romper el techo, eso implicaba no dejar caer nada dentro de la casa donde estaba Jesús, para no hacer daño a ninguno. Analicen ustedes esa imagen. Me imagino que tuvieron que hacer algo eh, muy bien hecho para no incomodar a Jesús que estaba abajo. El caso es que dice que descubrieron el techo y bajaron al paralítico
y lo presentan a Jesús. Entonces, lo que vemos aquí es la persistencia de ellos para llevar a esta persona a Jesús. Y cuando Jesús lo ve ahí, lo primero que dice, lo que nos dice el versículo 5 es que dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mis amados, esto es lo que quiero resaltar de esta palabra, que nosotros escuchamos la voz de Jesús, la voz de Dios, o escuchamos de que Jesús está en todas partes. Jesús está en todas partes, pero cuando hay una predicación de Jesús, mi querido amigo, la ignoramos y no vamos a Él, no vamos a escuchar la palabra de Dios. En el día de hoy tenemos la casa de Dios cerrada, no por la multitud, sino por la pandemia que estamos viviendo. Pero yo quiero que reflexionemos ahí donde estamos y que así como estas personas buscaron la manera de llevar a esta persona a donde estaba Jesús, así también usted lo puede hacer ahora mismo. Buscar una manera de llevar personas a Jesús o de mostrar este Jesús, porque Él está esperando eso de nosotros como sus hijos. Él está esperando eso de nosotros como sus obreros. Él está esperando eso de nosotros que predicamos el Evangelio, que busquemos esa manera de llevar personas que necesitan de Jesús. En este momento hay muchas personas que quieren que les hablemos de ese Jesús. Y hay veces nosotros por quedarnos dormidos, hay veces nosotros por pereza, hay veces nosotros miramos ese obstáculo tan grande y nos quedamos ahí. Pero mi hermano, la invitación es a que nos demos cuenta de que así como aquellos 4 buscaron maneras de llevar a este paralítico hasta Jesús, que tuvieron que usar, me imagino, una escalera, la incomodidad de llegar allá, de romper el techo y presentarlo a Jesús, así nosotros también lo podemos hacer. Y créanme que en este tiempo de temor, en este tiempo de angustia, hay muchas personas que quieren saber de Jesús, de ese Dios todopoderoso que siempre ha estado ahí, pero que lo hemos ignorado. Entonces, mi mensaje en este momento es a que busquemos la manera de presentar este Jesús, de seguir predicando este evangelio. Y lo otro que me llama la atención es que Jesús, al ver la fe de ellos, si tú lo haces con fe y llevas a estas personas creyendo de que el Señor las va a recibir y les va a perdonar sus pecados, eso será hecho. Entonces, llenarnos de fe y llevar a nuestros hermanos, llevar a nuestros sobrinos, llevar a nuestros tíos, llevar a nuestro núcleo familiar que aún no han recibido a Jesús y presentarlos. Igual a los amigos que queremos, que decimos que queremos, o aquella persona, cualquier persona que sea, llevar y presentarle a este Jesús. Entonces, cuando Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ahí nos damos cuenta que no solamente este paralítico estaba con una enfermedad física, sino que también tenía una parálisis espiritual, porque Jesús lo conocía, porque Jesús es Dios Todopoderoso y sabía todo sobre este paralítico. Pero él lo primero que ve es que hace es que le dice, tus pecados te son perdonados. Y si él le dice, tus pecados te son perdonados, es porque él estaba enfermo o estaba muerto en pecados. Entonces, el Señor ahí hace 2 cosas importantes o 2 milagros. Primero, lo sana físicamente. Y lo segundo es que lo sana espiritualmente
al decirle tus pecados son perdonados. Y a este es que nosotros tenemos que apostarle, a llevar a estas personas para que Jesús les diga, hijos, tus pecados te son perdonados. Ahora, a él habían fariseos y habían escribas que murmuraban en sus corazones o cavilaban, como dice la palabra de Dios, diciendo, ¿quién es este que, que tiene poder para perdonar pecados? Pero Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les dice de la siguiente manera, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Esto quiere decir, mi hermano, que Jesús probablemente solamente podía haberle dicho al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa, y no perdonar sus pecados. ¿Sí? Pero Jesús, lleno de su amor y misericordia, y mirando la fe de ellos, hace las dos cosas. Perdona los pecados al paralítico y a la vez lo sana. Entonces, mis hermanos, esto es lo más hermoso. Jesús está esperando personas para decirle, tus pecados te son perdonados. Animémonos, aún estamos a tiempo de predicar este Jesús y de llevar personas a este Jesús. Y hay muchas maneras de hacerlo. Así tengamos la casa de Dios cerrada en este tiempo, pero hay muchas maneras de hacerlo. Este era mi mensaje, que no nos quedemos quietos, que el Señor nos está esperando, que el Señor quiere que así como tú lo recibiste, así como perdonó sus pecados, Él también quiere perdonar los pecados de muchos, pero quiere que tú los encamines y que tú los lleves. Es el momento todavía, tenemos tiempo de hacerlo. Este era mi mensaje, mi hermano. Dios lo bendiga el día de hoy y reflexionemos. Jesús nos está esperando. Dios lo bendiga el día de hoy grande y abundantemente. Quiero orar. Señor, gracias te doy por esta palabra, Dios del cielo. Y quiero, Señor, que nos llene de fortaleza. Y quiero, Padre Santo, que nos enseñe, Señor, que nos dé palabras, Señor. Sabemos que aún hay personas, Señor, que quieren conocerte, pero a veces no hay quien los guíe. A veces a nosotros nos da pereza, a nosotros nos da, Señor, eh, eh, tanta pereza que vemos obstáculos, Señor, y no buscamos la manera de acercarnos a ti. Señor, guíanos para llevar a estas personas, para que tú los perdones, Dios del cielo. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amigo, Dios lo bendiga. Espero que este mensaje te haya quedado claro y que haya sido de bendición. Compártelo. Compártelo. Hasta luego.